Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste regresó a casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta reflexión de la palabra, que es vida para nosotros, que es vida para el mundo. Y en este tiempo de Cuaresma, en el que la Iglesia no se cansa y no cesa de predicarnos el camino de la conversión, no cesa también de decirnos que para convertirnos, para acercarnos a Dios, para aprovechar todos los bienes espirituales que de Él podemos recibir, hace falta una cosa, que es la humillación, que es bajarnos hasta nuestra condición para reconocer lo que somos. Una de las cosas que nos impiden reconocer lo que somos es la soberbia. La soberbia nos aleja completamente de Dios, por eso es el pecado, un pecado capital, porque es la madre de todos los pecados. La soberbia es tan grave, hermanos, es tan grave, que nos hace sentirnos indiferentes a Dios. Y esta soberbia, también para mí, en lo personal, esta es una opinión mía, es muy grave porque existe donde se cree que no existe. Está donde uno cree que no está. Está en el corazón del que hace grandes obras, en el que hace obras buenas. Incluso allí está también, en el que hace obras buenas. Por eso el Evangelio cuenta de 2 hombres que suben para orar. Hay uno que es fariseo, que se consideraban muy amigos de Dios, muy cercanos al Dios Altísimo, porque cumplían la ley y hacían obras que no eran malas, porque el Evangelio no condena hacer las obras buenas. Dice que no era rapaz, no era injusto, no era adúltero, y eso es bueno, que él no hacía estas obras. La manera en que las hacía no es la correcta, porque él consideraba que hacía méritos. Y como sentía que hacía méritos, se sentía más que los demás. Y cuando uno se siente más que los demás, uno se olvida que uno no deja de ser la criatura, que uno no deja de ser hijo. Entonces, por eso la actitud de este hombre, incluso dice la palabra y señala ese punto, que oraba de pie, no agachaba la cabeza, porque se sentía a la misma altura de Dios. Y cuando nos sentimos a la misma altura de Dios, no nos arrepentimos. Y como no nos arrepentimos, no podemos gozar del perdón de Dios. El que no se arrepiente no puede gozar de ese perdón. Aunque Dios se lo dé, no lo puede gozar, no lo puede disfrutar, porque su misma actitud se lo impide. Por eso el Evangelio pone a estos 2 hombres en la relevancia, porque los 2 son pecadores. Dice el libro de Romanos: y todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Los 2 son de condición pecadora, pero hay uno que no se siente pecador. Y el que no se siente pecador es el que considera que es bueno. Entonces, en esta Cuaresma no debemos considerarnos buenos. No debemos considerarnos que merecemos las cosas. Debemos humillarnos. Debemos saber que dependemos completamente de Dios. Debemos considerar que sin Dios no somos nada. Y debemos considerar que cotidianamente nos salimos del plan de Dios y pecamos. Y solo el que reconoce el pecado recibe perdón y puede salir adelante. ¿Cuál es el problema en nuestra vida espiritual y la razón por la que no avanzamos? Es por la falta de humildad. Nos sentimos arrogantes, y el que es arrogante
no adelanta, o sí puede cumplir muchos años en la iglesia, no va a adelantar espiritualmente, va a seguir rezagado ahí, aunque haga obras buenas. Por eso el libro de Isaías, del profeta, en el capítulo 1, versículo 17, dice: aprendan a hacer el bien, porque es que no se trata de hacer solo el bien, porque haciendo el bien podemos hacerlo por cumplir. Es un bien, sí, pero mal hecho. ¿Cómo nos dice Isaías que debemos aprender? Porque es necesario aprender, porque es necesario tener a alguien que nos modele, que nos sea el modelo para hacer obras buenas. ¿Y quién es ese modelo? El que nos va a enseñar a hacer y a obrar el bien como se debe hacer es Jesucristo. En Cristo se cumple toda revelación. Él nos viene a revelar la manera en que nosotros nos acercamos a Dios y la manera en que nosotros vamos a ser agradables a Dios. Y es haciendo las cosas como Él las hizo. Y el punto central es haciendo las cosas por amor y con amor. Esa es la manera. Y el que hace las cosas por amor y con amor no se siente más que la otra persona. No se siente arrogante. El amor no es arrogante, dice San Pablo en la carta a los Corintios. No es arrogante. El amor es sencillo. El amor es siempre fiel. El amor considera al otro mejor. Siempre mejor. Por eso San Pablo nos exhortaba en una de sus cartas a que sin amor no somos nada. Aquí había un hombre, que es el segundo, que era un publicano, que sí era pecador. También es pecador como todos nosotros, pero la actitud de él es reconocer su pecado. Muchas veces nos da vergüenza irnos a confesar. En esta cuaresma estamos llamados a confesarnos, y muchas veces cuando los pecados son graves siempre nos da vergüenza, pero debemos acordarnos que no son hazañas las que vamos a contar en el confesionario, hermanos. Son pecados, son errores, y es que los errores da vergüenza decirlos. En esta cuaresma, hermanos, en esta cuaresma, si la queremos aprovechar de buena manera, hagamos una muy buena confesión. Hagamos una revisión como la que este publicano hacía cuando oraba. No levantaba el rostro, se veía a sí mismo, agachaba el rostro y se veía a sí mismo, sabía quién era. Y de esa manera pedía compasión. Si una cosa, hermanos, vamos a hacer en esta cuaresma, que sea revisarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué actitudes tengo? Y si nuestras actitudes son reprobables, pidamos perdón, acerquémonos al confesionario, confesemos nuestros pecados y vamos a progresar espiritualmente. Si usted no lo hace, seguirá muerto en el pecado. El que está en el pecado y quiere estar en el pecado está muerto. No tiene vida en él. Si nosotros queremos tener vida, debemos acercarnos y dejarnos perdonar por Dios. Dejarnos abrazar por el amor de Dios. Dejarnos llenar nuestro ser del amor de Dios. Dejarnos empapar de la misericordia divina. La misericordia divina solo se goza cuando uno se humilla. El que no se humilla no puede saborear ese sabor de Dios. No puede vivir en la gloria de Dios. No puede. Él mismo se lo impide. No es Dios quien se lo impide. Él mismo se lo impide. Él mismo se priva de ese maravilloso don que es la cercanía de Dios. Así que, hermanos, que este sábado sea para reflexionar esta palabra, que nos veamos a nosotros mismos, que usted se considere pecador, que yo me considere pecador, hasta el más pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande, y que pidamos perdón. Si nos da vergüenza, pues sintámonos contentos, porque vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, que reconozcamos nuestra miseria humana, corrompida por el pecado. Y Él es tan bueno, es tan limpio, que nos limpia. Él es tan puro que nos purifica. Él es tan justo que nos justifica. Así que, hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes, que bendiga a sus familias, a sus hogares, y que nos siga bendiciendo con toda clase de bienes espirituales. Que así sea, hermanos. Amén. En la Eucaristía